Miremos los sistemas estadísticos. De estos existen varios. La evaluación subjetiva, que es una valoración sesgada hacia una característica específica. Los métodos cuantitativos, racionales o positivistas, que son aquellos que se basan en los números para investigar. Los esquemas de puntos, que son basados en una muestra que está contada o medida por frecuencias cuyos datos en forma analítica se ordenan en un plano cartesiano. Los árboles lógicos, que son estructuras de datos que pueden definirse de forma recursiva, como por ejemplo los árboles de fallos para determinar fallas, los árboles de éxitos para determinar logros, los árboles de decisión para poder tomar una meta y poder saber cómo llegar a ella. Los métodos estadísticos son secuencias de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de una investigación. Estos se reúnen en recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. El método matemático, que es un método científico que se emplea de algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables de las operaciones. Sistemas aplicados a la auditoría. El objetivo de la estadística inferencial es obtener la información acerca de la población, partiendo de la información que contiene una muestra. El proceso que se sigue para seleccionar una muestra se denomina muestreo. Muestreo estadístico es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población en estudio debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre dicha población. El muestreo no estadístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Sistemas aplicados a la auditoría. El sistema más aplicado es el sistema de muestreo. Para las pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones se usa para calcular la proporción de elementos en una población que contiene una característica o un atributo de interés. Esta proporción recibe el nombre de tasa de ocurrencia y es la proporción de los elementos que contienen el atributo específico en relación con el número total de elementos de la población. A los auditores les interesa la ocurrencia de los siguientes tipos de excepciones en las poblaciones de datos contables. Primero, las desviaciones de controles establecidos del cliente. Segundo, errores monetarios en las poblaciones de datos de operaciones. Y tercero, errores monetarios en las poblaciones de los detalles de saldos de ocurrencia. Conocer el índice de ocurrencia de tales excepciones es particularmente útil para los primeros dos tipos de excepciones, que se relacionan con las operaciones. Por lo tanto, los auditores usan mucho el muestreo de auditoría, que mide la tasa de excepción o de ocurrencia en la ejecución de pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones. Con el tercer tipo de excepción, por lo general, el auditor necesita calcular la cantidad total de dólares o monetarias en las excepciones, porque debe hacer un juicio acerca de si las excepciones son materiales. Cuando el auditor desea conocer el monto total de un error, entonces usa los métodos que miden dólares, no la tasa de ocurrencia de la excepción. Sistemas aplicados a la auditoría. El muestreo de auditoría se aplica a pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones en un conjunto de 14 pasos bien definidos. Los pasos se dividen en 3 secciones: planeación de la muestra, selección de la muestra y realización de los procedimientos de auditoría y evaluación de los resultados. Es importante seguir estos pasos con mucho cuidado a fin de asegurar que tanto la auditoría como los aspectos de muestreo del proceso se expliquen de forma adecuada. Los pasos proporcionan un esquema del análisis siguiente y se ilustran por medio de la auditoría de Hilbert-Hadberg Co. Planificación de la muestra. 1. Establecer los objetivos de la prueba de auditoría. 2. Decidir si aplica el muestreo de auditoría. 3. Definir los atributos y condiciones de sección. 4. Definir la población. 5. Definir la unidad de muestreo. 6. Especificar la tasa de sección tolerable. 7. Especificar el riesgo aceptable de evaluación, demasiado baja el riesgo de control. 8. Calcular la tasa de sección de la población. 9. Determinar el tamaño inicial de la muestra. En selección de la muestra y realización de procedimientos de auditoría. 10. Selección de la muestra.
11. Realización de los procedimientos de auditoría. Y en evaluación de los resultados, 12. Generalización a partir de la muestra y la población. 13. Análisis de las excepciones. Y 14. Decidir la aceptabilidad de la población. En cualquier tipo de investigación es difícil lograr un muestreo aleatorio auténtico. La mayoría de los investigadores tienen limitaciones temporales, monetarias y de mano de obra, y gracias a ellas es casi imposible tomar una muestra aleatoria de toda la población. Generalmente es necesario emplear otra técnica de muestreo, la técnica de muestreo no probabilístico. A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no es un producto de un proceso de selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador. La desventaja de este método es que no se toman pruebas de una porción desconocida de la población. Esto implica que la muestra puede representar a toda la población con precisión o no. Por lo tanto, los resultados de la investigación no pueden ser utilizados en generalizaciones respecto de toda la población. Pertinencia efectiva de la aplicación de las pruebas estadísticas en la auditoría. Basándonos en la unidad 530 debemos tener pruebas de control y pruebas de detalle de la auditoría. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos proporcionar una base confiable para extraer conclusiones sobre la población de la que se extrae la muestra. Dentro de esto tenemos que saber qué es muestreo. Muestreo es una base razonable para el auditor de la cual obtiene conclusiones de la población completa. Población es el conjunto de datos que nosotros vamos a estudiar o evaluar en el proceso de auditoría. Riesgo de muestreo. Este riesgo implica que los resultados obtenidos de la muestra difieran de los estimados para la población total. Quiere decir que la muestra que nosotros obtengamos puede que no sea realmente la más acorde de la auditoría. Riesgo de no muestreo. Alcanzar conclusiones erróneas con respecto a la población por razones diferentes al muestreo. Anomalía. Es cuando se presenta un error o una desviación pero no es representativa en cuanto a la población. Unidad de muestreo. Son los tipos objetos que contienen la información. En el caso de auditoría podemos manejarlos como los cheques, los recibos, los comprobantes o los diferentes listados que vamos a utilizar. Cuando hablamos de muestreo estadístico, se hace mediante selección aleatoria de las partidas, evaluación de los resultados de la muestra y medición del riesgo de muestreo mediante la teoría de probabilidades. Y la estratificación son las subdivisiones de la población en grupos con características similares entre ellos, pero que los diferencian de los demás. Cuando hablamos de error tolerable, es un monto económico que fija el auditor para asegurarse que el monto no es excedido por un error en la población. Cuando hablamos de la tasa tolerable de desviación, es fijada por el auditor para obtener un nivel apropiado de seguridad de que ésta no supere la cantidad económica estipulada por el auditor. O sea, quiere decir que es como el tope. Requisitos. Determinación del diseño de la muestra. Tamaño y selección de las partidas para hacer pruebas. Primero, determinar sobre los objetivos la muestra teniendo en cuenta las características de la población. Segundo, el tamaño debe ser calculado evitando el riesgo de muestreo. Los métodos que vamos a utilizar para la selección de la muestra son selección aleatoria, selección sistemática, muestreo por unidad monetaria, selección fortuita o casual y selección en bloque.